Muy bien, niños, pues buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestras actividades del día de hoy. Vamos a iniciar, niños, esta semana ya con un nuevo proyecto, ¿sí? El último proyecto que revisamos fue el de las publicaciones, ¿verdad? El hacer un reportaje, ¿sí? Y el día de hoy, el tema que vamos a estar viendo durante estas siguientes semanas va a ser el tema de cuentos de terror o de suspenso, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a desarrollar, cada uno de ustedes va a desarrollar un cuento de terror o de suspenso, ¿sí? Basándonos en lo que es un cuento, ¿sale? No una leyenda o una fábula. Vamos a revisar ahorita qué es lo que nos pide nuestra actividad, ¿sí? Les voy a pedir a todos que por favor nos vayamos al libro en la página 58, ¿sí? Para revisarla. Ok. Listo. Gracias, Brian. Christopher, ¿tienes alguna duda? Sí, maestro. ¿Lo tenemos que inventar o sacar de Google? No, inventar. Pero eso lo Ah, vamos a ver más posteriormente, ¿sí? ok, En lo que gracias. van a encontrar, sí, de nada. En lo que van encontrando la página, de mientras les pregunto a ustedes, ¿ha leído alguno de ustedes algún cuento de terror? Yo sí. Sí, ok. Muy bien. ¿Se acuerda alguien de algún título, de algún libro? ¿No? Por No ejemplo, recuerdo. ok, ¿alguien ha leído Frankenstein o lo han escuchado? Yo he visto películas de terror. Yo también. Ok. A lo mejor, no sé si sabían, pero estas películas de El payaso eso es de es de un libro de Stephen King, ¿sí? No sé si alguien ha visto ese libro o lo ha leído. Yo lo he visto, pero no lo he leído. Ok, bueno niños, si se fijan, conocemos algunos títulos sobre literatura de terror, ¿verdad? Hay algunos clásicos que son de terror y hay libros pues más recientes, ¿verdad? De los niños Dice, populares. ándale, ese no sé si es de terror, Edgar. Creo que a lo mejor la lectura, si lo leemos, a lo mejor sería un poco más de terror, ¿verdad? Ajá, o de suspenso, ¿verdad? A lo mejor es de que te tiene en suspenso. Muy bien, niños. Bueno, si nos fijamos en este tipo de lecturas, tienen una característica parecida, ¿verdad? Hay cosas que nos están narrando en los libros que nos provocan suspenso, ¿verdad? O que nos provocan terror. Cosas que nos describe el texto que, pues, a lo mejor usando cierto tipo de palabras, provoca que quien lo lea, pues, le dé miedo, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a leer lo que nos pide esta vez la práctica social, el propósito de este proyecto, para tenerlo bien en claro e ir trabajando con ese proyecto pues ya durante esta semana. Bien, voy a leer el libro lo que dice. Dice, Práctica Social del Lenguaje 5. Escribir cuentos de misterio o de terror para su publicación. El propósito de esta práctica social del lenguaje es que escribas cuentos de terror y conformes una compilación para publicarlo, ¿sí? Bueno, entonces, si se fijan aquí nos están pidiendo que de nuestras ideas y de nuestra creatividad nosotros desarrollemos un cuento de terror, ¿sí? Vayan pensando, de acuerdo a lo que ustedes conocen y saben, qué tipo de historia podríamos contar, ¿sí? En forma de cuento, ¿sí? Hay que diferenciarlo, niños, de otros tipos de texto, como la leyenda o como textos narrativos, ¿sí? Entonces, el cuento, acuérdense que tiene una estructura muy diferente a otros textos. No sé si alguien me pudiera comentar cuáles son las tres partes del cuento. ¿Alguien se sabe esas tres partes?
Ok, Christopher, ¿cuáles serían? Yo creo que es inicio, el medio y el final. Ok, no está tan mal, tiene razón Christopher, pero tienen nombres muy específicos. A ver, Claudia, ¿me pudieras apoyar? Inicio, desarrollo y final. Inicio, desarrollo y final. No está mal tampoco. Ángeles, ¿tú tienes algún otro? ¿Cuál sería el orden que tú le darías? Planteamiento, nudo y desenlace. Excelente. Muy bien, fíjense, me voy a quedar con esto que nos acaba de decir Ángeles. Esos nombres son los nombres correctos del cuento, ¿sí? Sí está bien, inicio, desarrollo y cierre, inicio, desarrollo y final, pero los nombres que utilizamos en el cuento son el planteamiento, que sería el inicio, el nudo, que es en medio, y el desenlace, ¿sí? Planteamiento, nudo y desenlace. Ya en el desenlace, pues se termina la historia, ¿verdad? Vamos a revisar el día de hoy estas tres partes del cuento porque hoy lo que vamos a hacer va a ser pensar en una idea que les voy a dejar de tarea para hacer el cuento, ¿sí? Bien, entonces les voy a proyectar ahorita esto. Ahorita no vamos a escribir nada, nada más quiero que observen esta información y la podamos analizar, ¿de acuerdo? Bien, voy a presentarles la hoja que les envié hoy, si la tienen a la mano. Acuérdense que les pedí que hicieran los apuntes antes de la clase. Si ya los hicieron, pues qué mejor, ¿sí? Bien, un momento, por favor. Ok. Y listo, niños. No sé si le alcancen a ver ahí. Ahí está. ¿Sí? Ok. Bien, vamos a checar el día de hoy, niños, la estructura del cuento. Les repito entonces, es planteamiento, nudo y desenlace, ¿sí? Vamos a ver de estas tres partes en qué consiste cada una, ¿ok? Bien, vamos a iniciar con el planteamiento, ¿sí? Nos dice que el planteamiento es donde inicia la historia. El autor del cuento, es decir, quien escribe el cuento, introduce los personajes, lugares y escenarios de manera tranquila, antes de la acción. Y el planteamiento se pregunta, ¿cuándo ocurre? ¿Dónde? ¿Y quiénes o quién o quiénes son? ¿Sí? Entonces, fíjense bien, aquí iniciamos la historia, introducimos a los personajes, lugares, de una manera tranquila. Es decir, antes de que pase, pues, el cuento. Ah, dime, hijo, perdón. El trailer de leyenda. ¿Mandé? El trailero de mexicano. Cuento. ¿El cual? Dila. El trailero de mexicano. No lo he escuchado, pero por el nombre puede ser una leyenda, ¿sí? Normalmente, bueno, ahorita lo vamos a comparar con una leyenda, ¿sí? Normalmente las leyendas siempre al final dicen, ¿verdad? Cuenta la leyenda que si te asomas por el tráiler vas a ver al mexicano. Terminan así, el cuento no, ¿sí? Ahorita lo vamos a revisar. Entonces, a ver, chécalo, Dylan, cómo termina esa leyenda o ese cuento y ahí vas a tener la respuesta, ¿sale? Bien, entonces, niños, en el inicio del cuento tenemos el planteamiento y aquí es donde describimos, ¿sí? Por ejemplo, yo les puse aquí un ejemplo abajito, dice, había una vez, esa es la pregunta de cuándo ocurre, ¿verdad? Normalmente los cuentos empiezan así, había una vez, o podemos empezar en dónde, ¿verdad? Contestando la pregunta dónde, en un lejano pueblo o en un castillo lejano, etcétera, ¿sí? Y quién o quiénes. Yo le puse aquí un grupo de monjes, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
había una vez en un lejano pueblo un grupo de monjes y ahí vamos a empezar a describirlos, ¿verdad? De eso se trata el planteamiento, de dar un inicio al texto, ¿sí? Introduciendo a los personajes, lugares y escenarios. Bien. Después de que ya hicimos eso en el planteamiento, la siguiente parte es el nudo. En el nudo nos dice que se narra la acción que altera el orden y que pone a los personajes en una situación complicada de resolver, algo insólito o inesperado. Ok, voy a ponerles un ejemplo aquí, ¿sí? Vamos a tomar el cuento de Caperucita Roja. ¿Sale? A ver, si se fijan en el planteamiento de Caperucita Roja es la niña que tiene una capa roja, su mamá le hace unos pasteles, todo está tranquilo, muy bien, vas a ir con tu abuelita a visitarla. Hasta ahí el planteamiento nos muestra un espacio tranquilo, ¿sí? Ya en el nudo empiezan a narrar la acción. ¿Qué pasa en el nudo? Cuando el lobo la empieza a perseguir en el bosque, cuando se disfraza y se come a la abuelita, eso es algo inesperado, ¿verdad? Tú no te esperas que el lobo se haya comido a la abuelita, ¿cómo se te ocurre, verdad? Entonces, en el nudo empieza a una situación complicada de resolver, ¿sí? Por eso se le llama nudo, es la parte central de la historia. Ningún otro texto tiene tan específico esta parte como el cuento, ¿sí? Si no hay nudo, hay cuento. Es lo más importante de este tipo de texto, ¿de acuerdo? ¿Qué preguntas nos hacemos en el nudo? ¿Qué está sucediendo y cuál es el problema? ¿Sale? Bien, y ya por último, para terminar el cuento, pues tenemos el desenlace o el final. Dice que se resuelve la situación o conflicto y se le da un cierre a la historia, que puede ser feliz o puede ser triste, ¿sí? Hay cuentos que tienen final feliz, hay cuentos que tienen un final triste, ¿de acuerdo? Regularmente el final suele ser sorprendente e inesperado. En el desenlace se pregunta, pues, cómo se resolvió el conflicto, ¿sí? A ver, poniendo de ejemplo Caperucita, ¿cómo se resuelve el conflicto? ¿Quién me puede decir? Que no Un lo... cazador dispara al lobo. Exacto, ¿verdad? Llega el cazador, que es quien resuelve, y caza al lobo, ¿verdad? O en algunas versiones lo mata o lo encierra, ¿verdad? Bueno, entonces, si se fijan, ese es un final feliz para Caperucita y la abuelita, ¿verdad? Pero es un final triste, pues, para el lobo. Si se fijan, todo esto del cuento es fantasía. A ver, pongámonos a pensar. Si se comió a la abuelita, ¿cómo es que la abuelita sigue viva en la panza? ¿Sí? Es algo fantasioso, ¿verdad? Un lobo no puede vestirse de viejita, ¿verdad? En la vida real, o sea, eso no existe. Pero en el cuento sí se usa todo lo que es de fantasía. Ahora, niños, como vamos a hacer el cuento de misterio o terror, pues la fantasía sí debe de existir, ¿sí? Normalmente cuando hablamos de misterio o terror, hablamos de cosas que no existen, de brujas, de fantasmas, de demonios, ¿de qué más podemos hablar? De cosas pues fantasiosas, ¿verdad? De monstruos, ¿sí? Bien, niños, entonces, esas son las tres partes que vamos a utilizar para el cuento, ¿sí? No sé si hay alguna duda, algo que quieran comentar que no nos haya quedado claro, ¿no? Ok, bien, vamos a iniciar, niños. Les voy a decir que ahorita, como lo hicimos en matemáticas, participemos todos con un cuento popular, ¿sí? Ahorita lo vamos a revisar. Edgar, ¿quieres comentar algo? Maestro, que es el cuadrado del monstruo. ¿Cómo, perdón? Es que se cortó ahí.
Que si puedes poner qué. Los orígenes del monstruo. Sí. Ahorita todavía nos vamos a enfocar en conocer estas tres partes del cuento, ¿sí? Ya vayan pensando después, poco a poco, qué podemos hacer de historia de cuento de terror, ¿sí? Dylan, dime, adelante. ¿Vamos a tener que hacer un cuento de tarea? No, ahorita les voy a especificar la tarea, ¿sí? Nada más espérenme un poquito. Bien, niños, quiero comentarles lo siguiente. A ver, ¿conocemos el cuento de Ricitos de Oro? ¿Sí lo han escuchado? Sí. ¿Sí? Ok. A ver, vamos a ubicarnos con ese cuento de Ricitos de Oro. Acuérdense de qué se trata. Y vamos a hacer el planteamiento, nudo y desenlace, ¿sí? Ok. Quien quiera me puede apoyar. ¿Cuál sería el planteamiento de Ricitos de Oro? Es el inicio de la lectura. A ver, Christopher. Creo que el cuento de Ricitos de Oro es donde hay osos, ¿no? Así es. Entonces, Bueno. ¿cuál sería el planteamiento? Es cuando Ricitos de Oro entra a la casa de los ositos. Ok. Aguas ahí, ¿sí? ¿Ese sería el planteamiento o sería el nudo? ¿Qué opinan Es el ustedes? nudo. Ese es el nudo. Entonces es cuando va por el bosque. Así es, fíjense bien. El planteamiento sería, había una vez en una cabaña 3 ositos, ¿verdad? Mamá oso, papá oso, hijo oso, ¿sí? Y tenían sus 3 camitas, una muy dura, una muy aguada y una pues muy cómoda, ¿verdad? Ese es el planteamiento. Ahí estoy describiendo el lugar, los escenarios y los personajes, ¿verdad? Y me falta Ricitos de Oro, ¿verdad? Ok, ¿cómo describiríamos a Ricitos de Oro? ¿Cómo es Ricitos de Oro? Niña pequeña con cabello amarillo. Exacto, ¿verdad? Todas sus características físicas, una niña pequeña de cabello rubio, va por el bosque, está cantando, es feliz, ¿sí? Ok, entonces, todo eso que les estoy narrando es el inicio de la historia. Ok, ¿cuál sería, ayúdenme por favor, el nudo de Ricitos de Oro? ¿Cuál sería el nudo? Que se fue a la casa a comerse los platos de los osos. Ok, muy bien. A ver, Christopher, los demás también participamos. Que entra a la casa de los osos y ve los tazones de la mesa y pues se los empieza a comer. Así es, sí, eso es algo que empieza a crear un conflicto difícil de resolver, ¿sí? Que alguien entra a una casa que no es suya y que está comiendo comida que no es de ellos, ¿verdad? Entonces, ahí podemos nosotros ir viendo que ahí hay un conflicto, ¿verdad? Muy bien, entonces empieza ahí la trama, eso se llama trama, ¿sí? El conflicto, la trama. No, pues Ricitos de Oro llega, se come la sopa fría, no le gustó, luego la caliente tampoco, y la tibia que era del hijo, se la come toda, ¿verdad? Se acuestan las camas, no le gusta una, no le gusta la otra y la del hijito sí. Entonces ahí se queda dormida, ¿verdad? Ese es el conflicto de la historia. Ok. Sigue el conflicto, ahí voy. Sigue el conflicto hasta que los osos la encuentran, ¿verdad? Entonces ahí todavía hay conflicto porque los osos la encuentran acostada y la comida, pues ella se la había comido, ¿verdad? ¿Cómo se resuelve el conflicto? ¿Quién me puede decir? A ver, Gustavo, ¿cómo se resuelve ese conflicto? Oh, perdón, es que yo nunca he visto esa ¿Ese caricatura. cuento? Ah, es un cuento. Ok, Evelyn, ¿tú cómo se resuelve? ¿Te acuerdas? ¿Alguien se acuerda? A ver, Alison,
¿Te acuerdas cómo se resuelve, Andrea? Caleb. Creo que Recito se asusta y se va de la casa. Se sale corriendo. Yo sí Huye me de acuerdo, los osos, ¿no? maestro. A ver, Denise. Yo sí me acuerdo un poquito. Creo que va así que cuando se come pues la comida de los osos, que vienen Ajá. los osos y los osos se enfurecen porque se comió su comida y entonces ella, no sé, creo que sí se disculpa o no sé, pero creo que sí sale corriendo, creo. Ok, bueno, ahí se resuelve el conflicto, pues primero ella disculpándose, ¿verdad? Y a lo mejor el final aquí puede ser triste porque pues regañaron a Ricitos de Oro, ¿verdad? Bueno, a lo que voy con este ejemplo, niños, es que veamos las tres partes del cuento, ¿sí? Son muy marcadas y muy específicas. Cuando nosotros empecemos a realizar nuestra actividad, hay que tomar en cuenta esto que les estoy comentando, ¿sí? Para que nos quede bien el cuento. Bien, niños. Ya para terminar, nada más nos vamos a ir rápidamente a la página 59 a leer el subtema Lo que conozco, ¿sí? Les voy a dar un pequeño minuto, léanlo ustedes en su mente y ahorita lo comentamos, ¿de acuerdo? Es este párrafo, nada más de arriba, lo que conozco, ¿sí? Entonces, adelante chicos, un minuto para leerlo y ahorita lo comentamos. Yo ya lo leí, maestro, ahorita lo estaba leyendo. Ah, muy bien, Dylan, gracias. Página 59. Se me trabó. ¿En qué íbamos? Ah, no te preocupes, Brian. Estamos leyendo el párrafo de la página 59. ¿Sale? Ok, gracias. Sí, de nada. Ok, niños, muy bien. Vamos a revisar la lectura entre todos, ya para terminar este tema y explicarles la tarea. ¿Sale? Bien, dice lo siguiente, lo que conozco. Ah, ok. Bien, a partir de una lluvia de ideas, propongan respuestas para las siguientes preguntas. ¿Cómo está estructurado un cuento? Bueno, ya lo vimos ahorita, ¿verdad? Dana, ¿me pudieras ayudar a indicarme cómo está estructurado un cuento? ¿Sí está por ahí, Dana? Ah, gracias, Dana. Ok, ¿cómo sería, cuál es la estructura? La acabamos de ver ahorita. Ok, si quieres que te ayude tu compañera Jazmín, a ver, adelante, Jazmín. Planteamiento, Excelente, muy bien. Correcto, planteamiento, nudo y desenlace. ¿Sí? Muchas gracias, Jazmín. Ok, ¿qué entiendes por narración? Ah, buena pregunta. Esta pregunta me va a ayudar a contestarla, por favor. Kimberly, ¿me pudieras apoyar? ¿Tú qué entiendes por narración? A ver, hay que dejar que participen los demás, Christopher. ¿Alguna idea que tengas, Kimberly? ¿Algo que te suene? ¿No? Ok. Caleb,
¿Tú tienes alguna idea de qué pueda ser narración? ¿Narrar algún suceso? Ok. Contar algún suceso, ¿verdad? La narración es eso, relatar, contar, ¿sí? Algo. Desde su orden. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó al último? Eso es una narración, ¿sale? Yo estoy narrando, estoy contando algo escrito. No lo estoy hablando, lo estoy narrando de manera escrita, ¿sí? Muy bien. ¿Qué será ahora? No sé si me pudiera apoyar Evelyn. ¿Qué será una descripción? Puede ser cuando describes a alguien. Ok. ¿Y qué sería describir a alguien? ¿Qué utilizar? La persona de describir cómo es esa persona. Exacto, ¿verdad? Es indicar cómo es una persona físicamente, en su personalidad, ¿verdad? De hecho, hay unas palabras que utilizamos, no sé si alguien se acuerde, que decimos, a ver, él es alto, él es bajito, ella es gordita o flaquita, o risueña, o triste, o feliz, ¿sí? Esas palabras tienen un nombre que usamos en la descripción. No sé si alguien se acuerde. ¿Característica? Son características, pero tienen un nombre. Empiezan con A. ¿Adjetivo? Correcto, adjetivos, ¿verdad? Que nos ayudan a describir. De hecho, los vamos a ver después. Dime, Joana. ¿Quieres comentar algo? ¿No? Ok. Bien, vamos a continuar. ¿Podrías platicar sobre algún cuento de misterio, terror o suspenso que hayas leído antes? Cada quien, ya ahorita lo estuvimos revisando. ¿De qué trata y por qué crees que es de ese tema? Bueno, nos pregunta que elaboremos, nos pide, perdón, que elaboremos un mapa conceptual con las respuestas seleccionadas por todo el grupo y que lo comparemos con el de algún compañero. Esto por el momento no lo vamos a realizar, ya lo estuvimos platicando en toda la clase. Lo que sí vamos a hacer, niños, va a ser, bueno, dos cosas. Una que es tarea y otra que les voy a recomendar, ¿sí? Ayúdenme a revisar en internet o en libros, a lo mejor alguien de ustedes tiene libros en su casa de terror o de suspenso, ¿sí? Ojo, es sí les voy a pedir, si alguno de las me está escuchando, que lo investiguen junto con ellos. Normalmente hay algunas historias que no son para niños, hay otras que sí son acordes a su edad, ¿sí? Traten de revisar historias de terror, podemos poner en Google cuentos de terror para niños, ¿vale? O cuentos de misterio para niños, ¿sí? Para evitar que nos salgan cosas desagradables, ¿de acuerdo? Bien, entonces esa es una recomendación, que busquen alguna literatura, algún video, a lo mejor también puede ser. Y la tarea del día de hoy, ¿qué vamos a hacer de tarea hoy? Bueno, como hoy vimos la estructura del cuento y planteamiento, nudo y desenlace, la tarea es la siguiente. Vamos a escribir, ahorita te doy la palabra, Christopher, de manera muy sencilla. Vamos a describir un cuento en donde especifiquemos el planteamiento, el nudo y el desenlace. La historia debe ser inventada por ti, ¿sí? A ver, ya vimos ejemplos con Caperucita Roja, con Ricitos de Oro, cómo es el planteamiento, nudo y desenlace. Tú lo vas a escribir, no vas a escribir el cuento completo, nada más lo que pasa en el planteo, lo que pasa en el nudo y lo que pasa en el desenlace, ¿sí? Permítanme un poquito. Listo. Ok. Entonces, fíjense bien, niños.
Vamos a poner, les voy a dar un ejemplo. Planteamiento, en un castillo hay una princesa en la torre. ¿Sí? Ese es el planteamiento. El nudo. De repente llega un príncipe a tratar de rescatarla, pero hay un dragón en el castillo. El desenlace, ¿cuál sería? Pues el príncipe logra derrotar al dragón y rescata a la princesa. ¿Sí? Ese sería planteamiento, nudo y desenlace. Así de sencillo, ¿sale? No me van a escribir diálogos ni nada. Nada más así, ¿sale? Maestro, una pregunta. Sí, dime, José. ¿Le podemos anotar el ejemplo que usted dijo? No, ustedes lo tienen que inventar, ¿sale? Maestro. No, pues esa ya es trabajo de ustedes, ¿sí? Traten de inventarlo. Si ya lo quieren hacer de terror, adelante. Básate en las preguntas, ¿sí? En el planteamiento. Ojo, espérame, Dylan, espérame. En el planteamiento, ¿qué nos pide? ¿Cuándo ocurre? ¿Dónde y quién? ¿Sí? ¿Cuándo ocurre? Hace mucho tiempo, ayer, esta semana. ¿Dónde ocurre? En un pueblo fantasma, en un castillo, en un convento, en un templo, en una casa. ¿Quién o quiénes? ¿Sí? Ahí puedes usar personajes los que tú quieras. Un fantasma, unos monjes, un payaso, ¿sí? O sea, traten de basarse en las preguntas y con eso pueden completar la actividad. ¿Sale? Perdón, Dylan, ahora sí dime, hijo. Ah, ya se fue. Ok, niños. Bueno, hasta aquí.